y qué mal te estás portando. Me paso día tras día en esta celda llorando, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. En los vídeos anteriores habíamos visto la filosofía teórica o la razón teórica de Kant. Entonces, habíamos visto cómo en la razón teórica Kant lo que se propuso fue descubrir cuál era el alcance de nuestro conocimiento, es decir, hasta dónde podíamos llegar a conocer, cuál es el límite de nuestro conocimiento. Y Kant concluyó que solamente podemos hacer ciencia sobre los fenómenos de experiencia. Es decir, que solamente podemos formular juicios sintéticos a priori sobre la realidad tal y como nosotros la percibimos, tal y como nosotros la conocemos. Y por ello Kant concluyó que no podíamos considerar a la metafísica una ciencia, puesto que los objetos de los que se ocupa de estudiar la metafísica, la idea de yo, la idea de mundo y la idea de Dios, no son fenómenos de experiencia, sino que son noúmenos o cosas en sí. Y recordemos que para Kant nosotros no podemos llegar a conocer cómo son las cosas en sí mismas, sino solamente cómo nosotros las conocemos, cómo nosotros las percibimos. Por lo tanto, concluyó Kant que los objetos de los que se ocupa de estudiar la metafísica, la idea de yo o la inmortalidad del alma, la idea de Dios y la idea de mundo, marcarían el límite de nuestro conocimiento, es decir, aquello que no podemos llegar a conocer. En la filosofía práctica de Kant o en la razón práctica, Kant lo que se propuso fue estudiar dos cosas fundamentalmente, la conciencia moral y la voluntad. ¿Qué es la conciencia moral o qué es la conciencia? Pues podemos definirla como esa actividad interior o esa facultad o esa capacidad que tenemos todas las personas para proponernos unos principios de conducta, es decir, para proponernos como unas leyes morales que nosotros consideramos buenas y pues a partir de las cuales podemos juzgar si todos nuestros actos o si cada una de las acciones que hacemos día tras día de una forma libre, pues podemos considerarlas buenas o malas. Y la voluntad sería básicamente pues el actuar conforme a esos principios que yo me he puesto para guiar mi vida, por así decirlo, ¿no? De nada serviría que yo me propusiese, por ejemplo, como máxima moral el hecho de que robar está mal y luego no actuase conforme a ese principio, ¿no? Es decir, que tengo que tener voluntad para, una vez establecido ese principio de conducta, de que nunca he de robar, pues tengo que tener voluntad para actuar conforme a ese principio que me he marcado. Kant afirma que los calificativos de bueno y de malo, es decir, decir de algo que es bueno o es malo, no lo podemos aplicar a los objetos de experiencia, puesto que los objetos de experiencia están sometidos a leyes físicas que siempre se van a cumplir inexorablemente, es decir, de una manera necesaria. En las leyes de la física no cabe la libertad, no cabe que las cosas puedan suceder de otro modo, sino que los objetos físicos van a tener siempre un determinado comportamiento cuando se den una serie de condiciones puestas a su alcance. Por ello, dice Kant que los calificativos de bueno y de malo solamente se los podemos aplicar al hombre y a su voluntad. ¿Por qué? Porque éstas se rigen por leyes morales que pueden ser obedecidas o no. Mientras que las leyes de la física se cumplen de una forma necesaria, de una forma inexorable, o sea, la ley de la gravedad, por ejemplo, se va a cumplir de una forma necesaria, no cabe la libertad en ella, las leyes morales, como por ejemplo robar está mal, son leyes que no por formularse se van a cumplir, sino que nosotros tenemos esas leyes, pero tenemos la libertad para obedecerlas o no. Es decir, la ley de la gravedad es una ley que atañe a todos,
¿vale? Y se va a cumplir siempre de una forma necesaria, porque no puede darse de otro modo, no existe libertad en ella. Mientras que las leyes morales atañen a todo el mundo, pero habrá gente que las obedezca y habrá gente que no. Kant va a rechazar las éticas materiales o heterónomas, como la que defendía Aristóteles, que son aquellas éticas que dicen que una acción es buena o es mala en función de si consiguen el fin que se han propuesto. Pero para Kant solo podemos decir que una voluntad es buena o es mala cuando se adhiere al deber de hacer el bien, aunque no pueda conseguir los efectos o el efecto que espera. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar un poco esto. Tenemos a dos personas en la playa que están viendo cómo un niño se ahoga. Una de ellas se lanza al agua a salvar al niño porque considera que este es su deber. Pero tras lanzarse al agua no consigue sacar al niño con vida. Mientras que hay otra persona que se lanza al agua a salvar al niño no porque considere que este es su deber, sino porque lo que busca es que los bañistas que se encuentren alrededor pues le aplaudan y le consideren como un héroe. Y este bañista, cuando se lanza a salvar al niño, consigue sacarlo del agua con vida. Para las éticas materiales o heterónomas, este segundo bañista, el que se lanzaba al agua para lograr la estimación de los demás y consigue sacar al niño con vida, pues la acción que ha realizado este bañista sería buena, porque al final ha conseguido ese fin que se proponía. Pero para Kant solamente es buena la voluntad del primer bañista, aquel que se lanzó al agua a salvar al niño porque consideraba que eso era lo que debía hacer, aunque las consecuencias que tuvo no fuesen las deseadas. Él quería salvar al niño, pero no pudo hacerlo, no consiguió sacarlo con vida. Por lo tanto, para Kant, la buena voluntad o una voluntad es buena cuando actúa conforme al deber o cuando cumple con el deber, y mala si hace lo contrario. Kant va a distinguir dos tipos de buena voluntad. Por un lado, nos va a hablar de la voluntad que actúa conforme al deber, pero por inclinación, y por otro lado, nos va a hablar de la voluntad que actúa conforme al deber y por el deber. La voluntad que actúa conforme al deber, pero por inclinación, es aquella que se determina a obrar o que cumple con el deber, pero no porque estime eso que debe hacer, sino porque sabe que cumpliendo con el deber va a obtener un beneficio de cualquier tipo, ya sea dinero, ya sea placer, ya sea fama, etc. Es como cuando nuestros padres nos dicen, si apruebas todas las asignaturas y sacas una media de 8, te compro esto que me estás pidiendo ya desde hace un tiempo. Y tú te pones a estudiar como un loco, apruebas todas las asignaturas, sacas la media de 8 y según la sacas dices a tus padres, oye, esto que me habías prometido, ¿dónde está? O sea que ahí nosotros nos determinamos a obrar porque sabiendo que si obramos bien o que si cumplimos con nuestro deber vamos a obtener eso que queremos o ese premio que nos han prometido. Entonces no nos interesa tanto actuar bien, sino nos interesa actuar de ese modo como un medio para conseguir eso que nosotros queremos, que realmente queremos. Entonces dice Kant que este tipo de comportamiento o este tipo de voluntad es una voluntad egoísta e interesada, ¿vale? Solamente lo que quiere es alcanzar eso que le han prometido, ese beneficio que sabe que va a obtener si cumple con el deber. Y por lo tanto, dice Kant que este tipo de voluntad no puede ser válida para todas las personas, que no puede ser universal, porque si a una persona le prometen que si aprueba todas las asignaturas y saca una media de 8, le compran el último iPhone, pues para esa persona a lo mejor eso tiene un interés o quiere tener ese iPhone, pero a lo mejor si le prometen esto mismo a otra persona que se la suda tener un iPhone, pues dices, pues mira, ya me estás prometiendo otra cosa o me dices otra cosa porque a mí me da igual tener el iPhone o no. Entonces esta persona no actuaría conforme al deber porque no tiene ningún interés en conseguir ese iPhone que le han prometido. Y la voluntad que actúa conforme al deber y por el deber, dice Kant, que es esa voluntad que se determina a obrar sin ningún otro motivo que el deber mismo.
es decir, de una forma desinteresada, sin pensar en las consecuencias positivas o negativas que el cumplimiento del deber pueda traer consigo. Y para Kant esta es la única voluntad que podemos decir que es moralmente buena. Kant va a distinguir entre la máxima moral y la ley moral. La ley moral serían unos principios prácticos, es decir, unos principios de acción que son objetivos y que son válidos para todo el mundo, ¿vale? Independientemente de cómo sea una persona, de cómo sea la otra, de lo que piense o de lo que deje de pensar, de las inclinaciones que tenga, serían unos principios de acción, unos principios prácticos que valen para todos, como unas leyes morales universales. Mientras que la máxima moral serían aquellos principios de acción o aquellos principios prácticos que nos imponemos cada uno de nosotros para actuar en un momento determinado, en una circunstancia determinada, una circunstancia concreta. Entonces, la diferencia básicamente entre la ley moral y la máxima moral es que la ley moral es objetiva y universal, sería como un principio válido para todo el mundo, mientras que la máxima moral sería un principio subjetivo, es decir, que vale para una persona en una circunstancia concreta. Kant afirmó que el deber siempre se expresa o se formula en forma de imperativos. ¿Un imperativo qué es? Simplemente es un mandato o una orden que determina a obrar o que obliga a obrar a nuestra voluntad conforme al deber. ¿Y esto por qué? Pues porque en todos nosotros existen una serie de instintos irracionales que muchas veces pues, se oponen a esa ley o a ese deber que tenemos que cumplir. Entonces, Kant va a distinguir dos tipos de imperativos, los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los imperativos hipotéticos son aquellos que obligan a la voluntad a actuar o a obrar como un medio para conseguir un fin distinto del imperativo mismo. Es decir, que son aquellas órdenes o mandatos que se expresan bajo la fórmula debes hacer X si quieres conseguir Y. Entonces, por ello, este tipo de imperativos no pueden ser universales, porque basta que una persona no quiera conseguir Y para que ese imperativo o esa orden no tenga validez para ella. Si a mí me dicen, por ejemplo, que debes ir al gimnasio si quieres conseguir un buen cuerpo, yo perfectamente puedo decir que me la suda tener un buen cuerpo. Por lo tanto, el imperativo debes ir al gimnasio para mí carecería de validez. No tendría ningún interés en cumplirlo, ¿vale? Porque no quiero conseguir ese fin distinto que me manda el imperativo. O sea, si no quiero tener un cuerpo 10, pues entonces no voy a cumplir con la orden de debes ir al gimnasio. Y los imperativos categóricos son aquellos que obligan a la voluntad a actuar sin ningún tipo de condición, ¿vale? Son los imperativos preferidos por todas las madres, ¿no? Aquellos que se expresan bajo la fórmula debes hacer X, sin ningún tipo de condición. Debes recoger tu cuarto. No está la condición de que si recoges tu cuarto entonces saldrás más tiempo con tus amigos o te dejaré hacer tal cosa. No, debes hacerlo. Put, se acabó. Por lo tanto, dice Kant que los imperativos categóricos son los únicos imperativos que podemos considerar los morales, ¿vale? Porque obligan a todo el mundo, son universales, son necesarios, obligan a todas las personas sin ningún tipo de condición. Porque el fin del imperativo sería el imperativo mismo. Kant dio distintas formulaciones del imperativo categórico. Una de ellas dice algo así como obra siempre de acuerdo a una máxima que quieras que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Es decir, que lo que nosotros pensamos que debemos hacer aquí y ahora, es decir, en una situación concreta, es decir, una máxima de conducta que nos imponemos nosotros, esa máxima tenemos que querer que cualquier persona que en nuestra situación o en nuestro caso actuase de la misma manera. Es decir, que tenga una validez universal para todos. Si nosotros nos ponemos como máxima el decir siempre la verdad, tenemos que querer al mismo tiempo que todas las personas, sea cual sea la situación concreta en la que se encuentren, sea cual sean las circunstancias, deban decir la verdad.
Es decir, es convertir el principio subjetivo de acción en un principio universal, en una ley universal que valga para todos, sea cuales sean sus intereses y sea cuales sean las circunstancias en las que se encuentren. Otro de los enunciados del imperativo categórico nos dice lo siguiente: obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Entonces, este segundo enunciado del imperativo categórico, además de seguir respetando esa obligatoriedad universal de la ley moral, también incide en ese respeto a la persona humana, porque cada persona tiene un valor en sí mismo, tiene un valor intrínseco y por ello hemos de respetar a todas las personas, ¿no? Y verlas como fines en sí mismos, como aquello que tiene un valor único y nunca como un medio, o utilizar a las personas como, pues eso, como un medio, como un objeto para poder conseguir algo de ellas. Entonces, en este sentido, para Kant, siempre que pues, actos como la esclavitud o la falta de respeto hacia las personas, pues siempre hemos de considerarlas como acciones moralmente malas. Por lo tanto, podemos decir que la ética kantiana es una ética a priori, puesto que los mandatos morales no derivan de la experiencia, sino de la propia razón del sujeto, es decir, de nuestra propia razón. Entonces, en este sentido, también la ética de Kant es una ética autónoma, porque es el propio sujeto quien, utilizando la razón, se impone a sí mismo los principios morales. Entonces, nosotros seríamos como legisladores y súbditos a la vez, porque sabemos que los únicos principios morales son los imperativos categóricos, es decir, aquellos que tienen una validez universal, que valen para todo el mundo, que todo el mundo debemos cumplirlos en las diferentes situaciones concretas que vayamos viviendo. Y podemos decir también que es una ética desinteresada, puesto que estos mandatos morales no dependen de los intereses o de las circunstancias concretas en que vivamos, sino que pues, es una ética o son unos mandatos morales que debemos cumplir conforme al deber y por el deber mismo, porque queremos el deber como un fin y no como un medio para conseguir otra cosa. Bueno, ya para concluir, Kant nos decía que debemos obrar siempre conforme al deber y por el deber mismo, sin tener en cuenta las consecuencias positivas o negativas que el cumplimiento del deber pueda traer consigo. Vale, pero muchas veces nosotros hemos actuado bien, hemos actuado conforme al deber y a lo mejor los efectos que hemos conseguido no han sido del todo maravillosos o no hemos conseguido ser felices actuando conforme al deber o las consecuencias han sido desastrosas, etc. Entonces, la ética de Kant se va a apoyar en tres postulados. Un postulado es simplemente algo que no podemos demostrar a través de la razón que exista, porque básicamente no lo podemos conocer, pero Kant va a tener tres postulados en los que va a apoyar su ética para que sea posible la ley moral y que el hombre pueda actuar bien, aunque los efectos inmediatos que consigan no sean los que él espera o no tenga ninguna recompensa. Estos tres postulados son la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. La libertad sería la condición de posibilidad de la ley moral. Si nosotros no fuésemos libres, es decir, si no pudiésemos decidir entre actuar de una manera o actuar de otra, entonces no tendría ningún tipo de sentido que alguien nos responsabilizase de nuestros actos. Es decir, nosotros somos responsables de lo que hacemos en la medida en que somos libres. Si no fuésemos libres, entonces no podríamos pues decidir si actuar de una manera u otra. Entonces, dice Kant, tenemos que creer que la libertad existe, aunque no podamos llegar a conocerla a través de la razón, para que exista la ley moral. Es decir, para que nosotros nos hagamos responsables de aquellas acciones que hacemos,
de aquello que elegimos, de nuestros propios actos, en definitiva. Si no fuésemos libres, entonces no podríamos actuar de ningún otro modo, no seríamos responsables de nada. Si nosotros somos responsables de lo que hacemos, es porque teniendo varias posibilidades hemos escogido una en lugar de otra. Entonces, si la opción escogida pues consideramos que es buena, decimos que nuestro acto es bueno, que somos buenas personas. En cambio, si entre varias posibilidades pues escogemos la peor, diremos que nuestro acto ha sido malo, nuestra decisión ha sido mala, errónea, etc. Y luego, la idea de la inmortalidad del alma y la idea de Dios, digamos que serían los supuestos o los postulados que posibilitarían la realización del bien. Aunque los efectos que hayamos conseguido realizando el bien o actuando conforme al deber no sean los esperados. Es decir, que si nosotros obramos bien una vez, obramos bien otra vez, obramos bien otra vez y somos unos desdichados o no alcanzamos la felicidad o las consecuencias han sido desastrosas, si nuestra alma es inmortal, si suponemos que nuestra alma es inmortal y que existe Dios, entonces tendremos como una cierta recompensa en otra vida. Aunque si hemos actuado bien y no hemos conseguido lo que nos hemos propuesto, somos unos desdichados o las consecuencias han sido desastrosas, dice Kant, que si nuestra alma es inmortal y que si existe Dios, entonces tendremos una recompensa en la otra vida, aunque ahora inmediatamente no la podamos haber tenido. Porque claro, si decimos que no existe Dios y que nuestra alma es inmortal y vemos que actuando bien somos unos desdichados, pues entonces el hombre dejaría de actuar bien, ¿no? Entonces, estos tres postulados, la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, sería la base de la ética kantiana. Si no existiese Dios, si nuestra alma no fuese inmortal y si no fuésemos libres, entonces de alguna manera toda la ética kantiana se vendría abajo. Entonces, dice Kant, aunque no podamos demostrar a través de la razón o aunque no podamos conocer a través de la razón si existe o no existe la libertad o si existe o no existe Dios o si existe o no existe la inmortalidad del alma, puesto que no son fenómenos de la experiencia, ¿vale? Sino que serían númenos o cosas en sí, y nuestra razón no puede llegar a conocer las cosas tal y como son en sí mismas, el que nuestra razón no pueda llegar a conocerlas, dice Kant, no quiere decir que éstas no existan. Entonces, de esta forma, digamos que Kant posibilita el paso de lo fenoménico a lo nouménico.